Bien, les pido que abran sus Biblias en la epístola de Santiago. Yo mientras voy a orar para pedirle al Señor que les diga la predicación en esta mañana. Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos de nuevo este domingo como hermanos y poder exponernos a tu palabra. Sabemos que tu palabra es en verdad la palabra de Dios y quiero que ella sea recibida hoy por pueblo, como es realmente Dios. Que nuestros corazones sean unificados, que tu palabra sea dulce a nosotros, Dios, y que nos restaure en los casos que necesitamos restauración y que nos confronte en los casos que necesitamos ser confrontados. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nació en el 1919. Fue un empresario estadounidense, capitalista, y promovía el libre mercado. Fue conocido por su estilo de vida extravagante, especialmente por lo que gastaba en fiestas, en su colección de casas, yates, aviones y aún su colección de motocicletas Harley Davidson. Este hombre hizo para su fiesta de cumpleaños de sus 70 años en el 1990 una fiesta que tuvo 800 invitados que vinieron de London, de Nueva York, e hizo esta fiesta de cumpleaños en su palacio de Morocco. Hubo muchos músicos, bailarinas, muchos bateristas, drummers, como 600. Un regalo especial para cada invitado fue un Rolex personalizado con su nombre para cada invitado. Yo estoy hablando del magnate que era dueño de la revista Forbes, en español, o Forbes, Malcolm Stevenson Forbes. A este hombre se le acredita el eslogan: el que muere con más juguetes gana. Es lamentable que mucha gente hoy vive con ese tipo de filosofía de vida, que mientras más recursos materiales yo tengo, así es mejor. Y aún que mientras más juguetes yo acumulo para el día de yo morir, es mejor. Y esa gente que vive así olvida, como dicen por ahí, que las mortajas no tienen bolsillos. La ropa que te ponen cuando te mueres, no hay bolsillos ahí, nada. ¿Qué constituye la verdadera riqueza? Va a ser el tema de nosotros, hoy cubriendo los versículos 9 al 11, en la serie de Santiago. La verdadera riqueza. Y yo quiero leer desde los versículos 2, y entonces concentrarnos en los versículos de hoy, que son versículos 9 y 11, con el tema la verdadera riqueza de la serie que estamos en Santiago, de la fe viva. Están conmigo ahí en Santiago, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 2. Versículo 2, Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los versículos que vamos a escribir hoy, 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae,
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Los que han estado aquí recuerdan que la semana pasada estábamos en los versículos 2 al 8 hablando de las pruebas y cómo Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas como un instrumento para moldear en nosotros el carácter de Jesucristo. Y hablábamos de que quisiéramos que la manera en que Dios nos moldea fuera diferente, pero la herramienta que Dios utiliza es el horno de las pruebas, que fue el título de la semana pasada. Las pruebas, las tribulaciones nos hacen crecer en esa paciencia que no es una paciencia de esperar tranquilo, sino que es una paciencia que nos da fuerza como quien se para en una tormenta y está firme mientras la tormenta está pasando, con el fin de que nuestra fe sea fortalecida. Eso vimos la semana pasada. Los versos de hoy, 9 al 11, continúan la misma idea y particularmente se enfoca en la actitud que debemos tener cuando pasamos por pruebas. Versículos 9 al 11. Hay algunos que piensan que estos versículos, el 9 al 11, en la manera que se lee, piensan que son versiones independientes por el hecho de que Santiago también utiliza como una especie de estilo de proverbios, en que los proverbios tienen diferentes declaraciones que son como independientes. Pero no es el caso de estos versículos 9 al 10. En las versiones de nosotros, de la Reina Valera particularmente, no vemos una partícula que conecta los versículos 9 y el 11, y particularmente el 9 con los versículos anteriores. Si usted lee otras versiones, va a notar que hay una partícula, pero que conecta el versículo 9 con lo que ha dicho anteriormente, en el sentido de que todavía esta sección está hablando de las pruebas. Eso es muy importante, porque está hablando ahora indudablemente a los pobres y a los ricos. Y sabemos que las pruebas, las aflicciones que Dios utiliza puede afectar a ambos, tanto a ricos como a pobres. Cuando uno habla de pruebas, es más fácil pensar que las dificultades van a afectar principalmente a los pobres, de diferentes ángulos. Sin embargo, sabemos también que las pruebas pueden afectar a los que tienen recursos económicos que están muy acomodados. Sabemos que hay pruebas que los recursos económicos no pueden resolver. Un ejemplo de eso es cuando hay situaciones de conflictos familiares que el dinero no puede resolver, o aunque usted tenga dinero, hay problemas de salud que no necesariamente pueden resolverse con dinero, y Dios utiliza esas pruebas para moldear nuestro carácter. Hay algo que aclarar aquí también, porque cuando uno estudia este pasaje, uno va a leer muchos comentarios y va a haber diferentes opiniones. Y los expertos, los eruditos, están divididos en cuanto a quién se refiere aquí cuando habla de rico. Si se refiere a un cristiano rico o se refiere a un rico sencillamente que es inconverso. Están divididos casi 50-50. Yo me voy por el lado de los que entienden que se trata aquí de un cristiano rico. Y lo entiendo como lo explican, y es por el contraste que se hace en los versículos 9 al 10. En el versículo 9 habla del hermano pobre y luego lo contrasta con el rico, en el sentido que es un hermano también rico. Ahora un poco de contexto histórico en cuanto a las circunstancias de estos hermanos. Lo que quiero hacer es leerle dos citas aquí literalmente que encontré interesantes. La primera es del doctor Evis Carballosa. Dice él: ¿qué estaba pasando en este tiempo? Tal vez una de las pruebas difíciles por las que algunos pasaban era la pobreza material. Es muy posible que los creyentes ricos discriminaban a los pobres, y esto constituía un motivo de frustración y desánimo para los pobres. Dice el erudito del griego A.T. Robertson: ya entonces los ricos y los pobres en las iglesias hallaban ocasiones para mostrar sus celos. Dice, celos en las iglesias, sí, porque todavía no han sido completamente glorificados. Hay problemas en las iglesias todavía. Unos 20 años después que se escribió esta carta de Santiago, Pablo, escribiendo a Timoteo, que estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente particularmente en cuanto a las mujeres.
1 Timoteo capítulo 2:9, ponía la exhortación a las mujeres. Asimismo que las mujeres se atavíen, o sea, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En este tiempo también las mujeres se vestían primero de una manera sensual como las prostitutas para llamar la atención de los hombres, y luego se vestían también en una manera tan alarmante para llamar la atención tanto de hombres como de mujeres, y particularmente querían comunicar con su manera de vestir y con su manera de arreglarse el cabello, que tomaba horas ponerse todo ese oro y esa cosa en la cabeza. Querían mostrar sus riquezas, su esplendor y todo eso, y hacían eso en la iglesia. Todavía eso pasaba en este tiempo. Dice un comentarista sobre este problema, dice él: después de más de 25 años en el ministerio, estoy convencido de que la inmadurez espiritual es el problema número 1 en nuestras iglesias. Los problemas y los rollos que se dan entre los hermanos en la iglesia tienen que ver con asuntos de inmadurez. Muchas veces una persona inmadura se incomoda con otro que puede ser inmaduro, y a veces esa persona inmadura se incomoda con uno que es maduro porque la persona no puede entender ciertas cosas, no ha crecido, no ha madurado, y hay conflictos. Este señor mismo dice también que él estaba en Dallas, en una iglesia de clase media, en Texas. Y dicen, cuando llega, ve el esplendor de la gente, cómo se arreglaba el cabello, o sea, en este tiempo, la ropa de marca carísima, la cantidad de oro de esta gente, que él estaba alarmado. Y él dice, pero esto lo que parece aquí es, ¿qué es esto? Es como un despliegue de qué, de moda o de lujo, ¿o de qué es? Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia en aquellos tiempos, decía que mucha gente solía venir a la iglesia como quien va para un baile y no para orar. Sí. Eso es lamentable. Pero bueno, algunas aclaraciones en cuanto a la pobreza. Sobre la pobreza se puede hablar mucho de la pobreza, razones por las cuales una persona es pobre, hay muchísimo que se puede decir, pero quiero hacer unas cuantas aclaraciones en cuanto a la pobreza. Lo mismo vamos a hacer en cuanto a las riquezas o la gente rica. Número 1, la Biblia no presenta la pobreza como una virtud intrínseca, o sea, como algo bueno en sí mismo. De que si usted es pobre, usted está bien con Dios automáticamente. Eso no lo presenta la Biblia. 2, no hay virtud intrínseca en ser pobre, ni condenación automática en ser rico. Ah, tú eres rico, pues para ti es imposible entrar al reino de los cielos. No es eso lo que dice ese pasaje, ¿no? 3, la Biblia no dice que ser pobre es mejor que ser rico. Ahora, la Biblia sí dice en Proverbios capítulo 19, versículo 22, dice, mejor es el pobre que el mentiroso. Eso sí dice, no dice que el pobre es mejor que el rico. Tampoco la Biblia condena a una persona que genuinamente hace esfuerzos para mejorar su situación económica. Es completamente ok que usted esté en una situación económica baja y usted se esfuerza y llega a una posición mejor. Eso es válido completamente. Dice que haber precioso del hombre es la diligencia. Dice otro versículo, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Coma, delante de los reyes estará y no estará con los de baja condición. Esa es la manera de pensar en cuanto a eso. Las riquezas o la falta de riquezas son neutras, lo importante es nuestra actitud hacia ellas. Así que, con todo eso en mente, vamos a ver entonces el versículo 9 y la exhortación al pobre. Son dos partes que tiene el sermón, dos, sencillo. La exhortación al hombre o al hermano pobre. 2, la exhortación al hermano rico. Primero el versículo 9, luego los últimos dos versículos, 10 y 11. Versículo 9 dice, de Santiago capítulo 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice el hermano que es de humilde condición.
Esta palabra de humilde condición o esta frase se puede utilizar en otros pasajes para hablar de una persona que es de humilde corazón, en ese sentido. Sin embargo, aquí no es eso lo que quiere decir. Aquí está hablando de humilde condición de una persona de pobreza, en el sentido de pobreza material, de humilde condición en la sociedad porque no tiene recursos. De eso es lo que está hablando aquí, tiene que ver con pobreza material. Él dice, el hermano que es de humilde condición, él le da un mandamiento, una exhortación, gloríese en su exaltación. Y esto parece como raro, parece como si fuera una contradicción, es como paradójico. Tú eres humilde en que estás arriba. Si uno lee estos versículos sin analizar un poquito, sin hacer un estudio más profundo, es como raro. Yo mismo nunca los había estudiado estos versículos para entender realmente lo que está diciendo. Parece una contradicción. ¿Qué está diciendo? El hermano que es de humilde condición dice gloríese, y la idea es casi como vanagloríese, es como casi ufanarse. Esta palabra de gloriarse, muchas veces la Biblia se utiliza en un sentido negativo, cuando se habla de vanagloriarse. Pero aquí en este caso está diciendo de una manera tan fuerte, si el hermano es de humilde condición, es pobre, ¿sabe qué? Debe gloriarse en su exaltación. ¿Cuál exaltación? ¿Cómo así? Vamos a explicar eso ahora, pero antes decirle a ustedes que Santiago nos dice al hermano que como es pobre, él debe sentirse con lástima. Ni él debe tener lástima del mismo, ni él debe pedir de otros que le tengan pena, le tengan lástima. No es eso lo que dice aquí. Dice, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? 3 razones. Y tienen que ver con la posición de esta persona, este hombre pobre, su posición en el Señor y cómo Dios lo ve verdaderamente. En primer lugar, ¿por qué debe gloriarse en su exaltación? El creyente pobre es hijo de Dios. Eso está en Romanos 8:16, no vamos a leer el versículo. Y en 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. Y en ese capítulo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oigan una cosa. El escritor C.S. Lewis, en su obra El peso de gloria, él dice, usted nunca ha conocido o ha hablado con un simple mortal. Dice él, usted nunca ha conocido o ha hablado con una persona realmente ordinaria. Dice que nadie es ordinario. Entonces le añade lo siguiente, basado en esto, de 1 Juan capítulo 3, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oigan lo que dice C.S. Lewis. Estoy parafraseando aquí. Dice, cualquier persona con la que usted habla, por más tonta o aburrida que sea esa persona cuando usted habla con esa persona, va a llegar a ser en un futuro una persona que si usted la viera hoy, usted estuviera casi tentado a adorarla, de lo gloriosa que va a ser esa persona. Y al mismo tiempo él dice, o la persona, si no se sabe, va a ser como una especie de monstruo que usted solamente ha visto en sus pesadillas. Eso es una gran realidad. Número 2, ¿por qué debe exaltarse en su humillación el hombre pobre? Porque el creyente como hijo de Dios es también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si Cristo es heredero y dueño del universo, Cristo como nuestro hermano mayor es heredero principal y nosotros al lado de Cristo somos coherederos con Cristo. Yo creo que uno no piensa muy a menudo en ese tipo de realidad. Aunque uno sea pobre y tenga muchas dificultades, si uno pensara en estas cosas realmente, lo que realmente nos espera, y esto lo habla en Romanos 8, de la esperanza que tenemos nosotros y de la gloria venidera, si uno pensara eso mucho, si usted puede pensar en eso tan a menudo, es posible que usted venga a la iglesia y uno casi no lo conozca. Porque usted casi el rostro le brillaría como cuando Moisés bajaba de la montaña. Porque lo que uno piensa tiene un impacto en lo que uno hace, nos afecta. La batalla está aquí en la mente. Pero somos coherederos con Cristo también nosotros. Tercero, ¿por qué debe exaltarse?
el hermano debe gloriarse en su humillación, porque el mundo venidero estará sometido a los creyentes, y eso es por encima de los ángeles. ¿Está oyendo eso? Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a los seres humanos juntamente con Cristo. De hecho dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, y eso no es a los demonios, porque los demonios van a ser juzgados por Dios. Pero la idea es que nosotros vamos a tener una posición en el mundo venidero, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, que aún nosotros vamos a estar por encima de la posición de los ángeles y vamos a servir con ellos. Pero la implicación parece ser que la posición de nosotros va a ser aún por encima de los ángeles. Eso es algo que a uno no le cabe casi en la cabeza. Esas son razones para las cuales el hermano pobre puede gloriarse, y hasta cierto sentido van a gloriarse. Versículo 9 de nuevo dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si nosotros pensamos en estas cosas, aunque estemos en la más extrema pobreza, dos cosas pueden pasar. Estaremos glorificando a Dios, mostrándole al Señor que confiamos en Él, en su palabra, en sus promesas. Y dos, estaremos mostrando al mundo que aún en medio de nuestras más fuertes dificultades, nosotros confiamos en Él, y nos van a preguntar entonces motivos por los cuales nosotros creemos. Eso es lo que habla 1 de Pedro capítulo 3, que la gente nos va a preguntar: ¿y por qué? ¿Qué es lo que hace que tú vivas de esa manera y tengas esa confianza a pesar de que estás pasando por estas tremendas tribulaciones? Si yo estuviera en tu lugar, yo no me imagino cómo yo pudiera aún mantenerme y pararme de la cama. ¿Cómo tú vives así? Y entonces eso nos daría a nosotros oportunidad de hablarle a las personas: mira por qué yo vivo de esa manera, mira lo que ha hecho Dios conmigo, y por eso yo vivo de esta manera. Yo estaba teniendo que devocionar un sábado en la mañana, me voy a aprender en un parque, y me pongo el carro detrás de una tienda y lo pongo de una manera al revés para no distraerme con la gente pasando y cosas así. Y estaba cantando y todo eso así. Y una señora, ese día había una actividad, casi no tenía nadie por ahí, pero ese día había una actividad, una exhibición, unas ventas, y una señora se me pararon al lado del carro. Ella y yo estaba cantando y yo la canción, y yo: estás muy happy, está muy feliz, ¿no es así? Y yo le dije una cosa en un inglés peor del que yo tengo, me salió una cosa rara. Yo sabía que realmente entendió Jesus, algo de Jesus así. Yo le quise decir que la diferencia realmente la hace el Señor. Realmente. Y esas son las oportunidades que uno tiene para hablarles a las personas de lo que Dios hace con uno. Vemos entonces primeramente la exhortación al hermano pobre. Ahora pasemos al segundo, que es la exhortación al hermano rico, en los versículos 10 y 11. El texto dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Antes de explicar los versículos, es bueno uno comprender algunas verdades bíblicas acerca de las riquezas de este mundo. Primero, la naturaleza de las riquezas. Algunos solamente. Uno, las riquezas son corruptibles en este mundo. Aquí, como dice Jesús, el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Tus riquezas pueden ser robadas, se pueden dañar. Se te quema la casa, si no tienes seguro lo perdiste todo. Así. Dos, las riquezas son engañosas. Son engañosas. Tres, las riquezas son inciertas. Dice que se pueden hacer alas y volar, en el versículo dice por ahí. Cuatro, las riquezas no satisfacen. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. 5. Las riquezas son pasajeras, dice la palabra. Es importante entender eso. Segunda cosa que queremos aclarar en cuanto a lo que dice la Biblia sobre las riquezas. Vamos a ver primeramente aquí, en segundo lugar, peligro sobre las riquezas. El peligro de las riquezas. Yo sé que los pobres, los cristianos pobres, tienen sus dificultades, tienen sus
retos, especialmente cuando tienen necesidades, los pobres, y uno de los retos que tienen ellos es poder confiar en Dios a pesar de la necesidad y mantenerse contento sin amargarse porque no tienen todo lo que quisieran y sin tomar atajo porque Dios todavía no ha provisto lo que ellos quisieran. Los pobres tienen ese reto, pero yo pienso que los ricos tienen unos retos también que son bastante grandes y peligrosos porque tienen dinero. Cuando usted busca un diccionario bíblico sobre este tema de las riquezas, yo buscando uno encontré por lo menos 15 peligros de las riquezas de este mundo. Les voy a dar 5 solamente de estos peligros. 1. Las riquezas pueden producir ansiedad. Cuando yo era un nuevo creyente, este versículo me provocó bastante. En Eclesiastés 5:12. Dice, Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Qué es? Tiene 7 carros deportivos, tiene una casa de cristal prácticamente, tiene tantas posesiones que no puede ni siquiera dormir por la abundancia, y eso te produce entonces ansiedad. ¿Qué vida es esa? Usted ha visto cómo viven los hombres. Usted dice que es una virtud ser homeless, no tener casa y estar viviendo en los parques. Pero déjame decir una cosa. A veces la gente que está por los parques por ahí, y cuando este tema de ansiedad, ellos no tienen ningún tipo de ansiedad. De que porque no, que le van a robar el bolsillo, porque hasta roto está el bolsillo. Pero los ricos tienen la ansiedad de que tienen tanto que no saben qué hacer con eso, tienen el temor de que se lo roben. 2. Segundo peligro, la riqueza. Puede conducir a la autosuficiencia. Dice Proverbios 28:11 que el hombre rico es sabio en su propia opinión. No escucha a nadie porque ¿para qué? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el magnate tal y tal. ¿Con quién tú quieres que yo hable? Yo tengo contactos, yo logro lo que yo quiero. 3. Puede conducir a la arrogancia. Dice un versículo 28 de Proverbios 28:23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Yo no sé con quién yo estaba hablando. Lo escuché por ahí. Esta persona trabajaba en una de esas clubes y toda esa gente muy rica. Y esta persona que trabajaba ahí decía que los ricos regularmente suelen ser bastante arrogantes. Y parece que ya pasaba mucha dificultad en cómo la trataba a esta empleada, estos ricos que iban a estos clubes. La riqueza material tiene ese peligro. La gente se puede volver arrogante. 4. La riqueza material puede conducir a la indulgencia sensual. No estoy hablando sexual, sino sensual. ¿En qué sentido? De que uno quiere complacer los apetitos de la carne en todos los sentidos, sea demasiado comida, sea demasiado fiesta, sea demasiado bebida, sea demasiado también asuntos sexuales también. Y el ejemplo que tenemos aquí para eso es la narración de Lucas 16 sobre el hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Yo sé que en la Biblia ha habido fiestas largas, fiestas que duran meses, como la fiesta de Esther, o fiestas y celebraciones que duran 7 días, instituidas por Dios. Dice que este hombre de tanto dinero hacía fiesta todos los días con esplendidez y se vestía de una ropa finísima que era carísimo. Ese lino que vestía y la púrpura que vestía era bien difícil conseguirla porque había que ir a pescarla y teñirla con un tipo de molusco de los ríos que era carísimo. Vestía todos los días así con esplendidez. Sin embargo, estaba Lázaro a la puerta de él y él no le daba ni siquiera de las migajas de pan que caían. El perro de este hombre vivía mejor que Lázaro. 5. Peligro sobre las riquezas de este mundo. Puede conducir a la idolatría. Marcos capítulo 10, 22 dice sobre el hombre rico que vino donde Jesús porque supuestamente quería saber cómo tener vida eterna.
cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, que era vender todo lo que tenía y darle a los pobres, dice él, pero él, este hombre rico, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ese era su Dios también. Y él decía que guardaba todos los mandamientos. Y Jesús le mostró que no. Ahora vamos a explicar el versículo 10. Pero él que es rico en su humillación. Es como si aquí para faltar algo. Pero no falta algo porque el versículo 9 explica lo que está diciendo. El versículo dice, pero el que es rico en su humillación. Bueno, ¿qué dijo del versículo 9 del pobre? Que el que es pobre debe ¿qué? Gloriarse en su exaltación. Aquí está diciendo, pero el que es rico, debería introducirse ahí, el que es rico debe gloriarse en su humillación. Gloríese en su humillación. Como yo decía ahorita, uno puede pensar que los ricos no tienen dificultades, pero en este mundo todo el mundo pasa por dificultades. Y es interesante cómo pasa de que hay cosas que pasan a la gente de dinero, que ellos quisieran, si tuvieran el dinero, todo el dinero, lo vendieran todo para resolver ese problema, y no lo pueden hacer. Y Dios lo hace porque con eso humilla a esta persona, en este caso un cristiano rico, y lo pone al nivel de los demás también. Porque si ha entrado en su mente algún tipo de elevarse por encima de sus hermanos, esto sirve como una especie de nivelador y lo pone al mismo nivel de los demás hermanos. Porque aún un cristiano que tiene recursos tiene el peligro de que las riquezas ahoguen su entendimiento de la palabra también. Y hay advertencia en este caso aún para el hermano rico. Dios utiliza las pruebas para humillar a este hermano. Y esto no es del todo desventajoso para este hermano, por lo que estamos diciendo. En este caso, las riquezas lo pueden abrumar y cuando Dios lo pone como en su lugar por las tribulaciones, él debe darle gracias a Dios y decir como el salmista, bueno, me he sido humillado. Oiga eso, para que ponga atención a tus mandamientos. Aun cuando Dios nos humilla por cualquier razón y entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, debemos dar gracias a Dios que me humilló, porque si no, las consecuencias hubieran sido desastrosas. ¿Y cuánto nosotros podemos recordar ocasiones en que estamos desviándonos y Dios produce algo en nosotros y después con los años uno dice, gracias que Dios me humilló? Uno sabe que eso pasa así. Las pruebas protegen al hermano rico de la arrogancia. Y de nuevo, si pensaba que era superior a los hermanos, ya no piensa así, porque se da cuenta que él tiene que depender del Señor, igual que los pobres también. Las pruebas le recuerdan al hermano rico que no es suficiente para resolver todos los problemas. Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Eso está diciendo cómo que piensa la gente que tiene dinero. Así como las ciudades antes utilizaban murallas y castillos para protegerse, y ellos dependían de esas murallas para su protección cuando venían enemigos a invadir, asimismo el rico, el que tiene riquezas, piensa que sus riquezas son como ciudad fortificada y que ellos piensan que lo pueden comprar todo. Todo esto es cierto en cuanto al hombre rico. Ahora, ¿qué razón da Santiago para exhortarlo a que se gloríe en su humillación? Dice más adelante el versículo, porque él pasará como la flor de la hierba. La idea aquí es cuando la hierba está en su verdor mayor, más verde, más fresca, lo explican algunos. Otros dicen, lo que pasa es que hay un tipo de hierba que nacía en la mañana y ya en la tarde estaba seca. La gente que vivía en esta región de Israel conoce esto, que en el verano se ponía tan caliente que la hierba en la mañana estaba preciosa y en la tarde ya se quemaba. O como dice John MacArthur, hay un tipo de hierba que empieza en febrero y para mayo ya está totalmente quemada. Si ustedes recuerdan a Jonás, cuando estaba esperando que Dios destruyera a Nínive, se fue, se sentó y el calor estaba, había un calor abrasador que el calor del verano de Texas es como una especie de primavera de Wisconsin. Y Jonás estaba
y Dios hace que crezca, ¿verdad?, una mata, entonces a veces sabe lo que pasa con la mata y el gusano y todo eso. Y se estaba quemando así, ese tipo de calor así, que además de que hace calor, la brisa que se mueve te quema tanto que tú no puedes soportarla. Ese calor abrasador es lo que pasaba con la hierba, y la hierba se secaba y se marchitaba. Dice, porque el rico, dice aquí, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Ahora, yo quiero que ustedes noten, y estamos terminando, noten los verbos que utiliza aquí, en esta secuencia, en el versículo 11. Dice, sale, seca, cae, perece. Cuando yo leí estos verbos, recordé mi clase de biología en la escuela primaria sobre el ciclo de los seres vivos, y posiblemente ustedes lo recuerdan, los que no son tan viejos como yo. El ciclo de los seres vivos, y aún no lo ponían a repetir. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿No recuerdan eso? Es como si estuviera diciendo eso. Sale, seca, cae, perece. Entonces, ¿cómo conectó Jacobo este asunto? Dice él, así también, o sea, como esta flor, como esta hierba cae, se seca, todo eso perece, así también se marchitará, es seguro, se marchitará el rico en todas sus empresas. La idea es, con todos sus negocios, con todas sus ocupaciones. El versículo dice por ahí que el rico, dice, se acuesta rico, pero por última vez. ¿Qué vida es esa? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Vas a vivir solamente para acumular riquezas? ¿Qué sentido tiene? Unas exhortaciones para los hermanos pobres ahora. Puede que seas un cristiano pobre, pero nunca serás un pobre cristiano. No hay manera. 2. No uses la pobreza para amargarte o como excusa para no servir al Señor. Ay, que tú sabes la necesidad que yo estoy pasando, yo no puedo estar envuelto, porque imagínate, yo soy tan pobre, tú tienes que entender eso. Eso es porque estás acomodado. 3. Tu pobreza de este lado del mundo es la única que experimentarás. 4. No te veas con lástima por ser pobre. Recuerda tu alta posición en Cristo. Y la exhortación para el hermano rico viene directamente de 1 Timoteo 6, 17 al 19. Es casi una lista de cosas que dice, negativas y positivas. Escucha lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. Perdón, creo que es 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo, o sea, de este mundo, manda que no sean altivos. Lo que hace la riqueza conmigo, que yo tengo dinero, yo, imagínate. Otro dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, se convierte en un ídolo. Yo no tengo que pedirle a Dios para mis necesidades diarias porque yo tengo dinero. Yo tengo una nevera llena ahí que me dura por 4 meses y no se dañan las cosas. No tengo que depender de Dios, orarle que supla diariamente. Sobre las riquezas, que no la pongan su esperanza en ellas, porque las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay problema con tener muchas cosas. Tú tienes una casa grande, muchas casas o 7 carros, eso no es el problema. El problema es la actitud que tú tengas con esas cosas. No creo que usted salga de aquí ahora diciendo, ayer y habló de la riqueza, yo que tengo 3 casas, ahora tengo que quedarme con una casa chiquitita en el baño más. Yo no estoy diciendo eso. No. Dios, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, Señor. Es tremendo de parte de Dios, qué lindo la palabra, ese balance que la Biblia va tan claro. No nos esclaviza con cosas locas por ahí, de interpretaciones locas, no. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero es rico. El dinero deberías tú utilizarlo para el avance del reino de Dios. Dice que muchos misioneros no pudieran estar en el campo misionero a no ser por los ricos cristianos que hay en las iglesias. Ellos mismos cargan un gran porcentaje de los misioneros que están en el mundo. Y gracias a Dios por los ricos que hay en la iglesia. Dice,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano la vida eterna. Aún la persona que está dando para el evangelio, lo que está haciendo es, ni siquiera necesariamente está solamente trabajando para Dios, él está trabajando para él mismo. Dice atesorando para sí, no hay ningún problema con los tesoros. Ahora él está atesorando, cuando él está dando aquí para los pobres, para la obra de Dios, él está atesorando para él mismo, es como si estuviera invirtiendo aquí para recoger allá. Es como el que va a construir, como dice por ahí, y él está mandando los materiales por adelantado, para que le vayan construyendo. La siguiente reflexión, yo creo que capta y resume en esencia de lo que estamos hablando del sermón sobre la verdadera riqueza. Oigan lo que dice un incrédulo hablando de su amigo que era un cristiano pobre. Oigan lo que él comentó. Dice el incrédulo: cuando yo muera, dejaré mi riqueza. Cuando él muera, se irá a la suya. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación de que aunque seamos pobres en este mundo materialmente, podemos regocijarnos en nuestra exaltación por la posición tan alta que tenemos en Cristo Jesús y por la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si tenemos recursos materiales en este mundo, te damos gracias que aún los que puedan considerarse ricos son también pasados por el horno de las pruebas para que no se vayan a enorgullecer y ser de tropiezo a otros o a ellos mismos, y que pueden regocijarse, Dios, en su humillación, en lo que tú haces con ellos a través de las pruebas, mientras ayudan a otros que están en mayor necesidad, y regocijarse realmente que la verdadera riqueza está en conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y en la gloria de Dios. Gracias por cada persona que está aquí esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Solamente recordar los minutos, así que no me pueden quedar.